Hoy no vamos a contar la batalla más famosa de Napoleón. Vamos a contar la batalla que se le escapó minuto a minuto. 18 de junio de 1815. Bélgica. Amanece con un paisaje que parece tranquilo, pero el suelo es una trampa. La noche anterior llovió fuerte. El campo es barro, y el barro, en una guerra napoleónica, no es un detalle. Es tiempo perdido. Napoleón no está peleando solo contra Wellington. Está peleando contra el reloj, porque hay un segundo enemigo acercándose, los prusianos de Blücher. Si esos dos ejércitos se unen, Francia queda superada en número. La idea de Napoleón es simple: golpear rápido, romper a Wellington y después darse vuelta. Pero el terreno no coopera. La artillería francesa era el martillo. Funcionaba mejor cuando podía moverse, colocarse bien y disparar con precisión. En barro profundo, las ruedas se hunden, los caballos se agotan, los cañones tardan en posicionarse. Y hay algo aún peor: muchas balas no rebotan como deberían. En suelo seco, un disparo puede rebotar y barrer filas. En barro, se traga el impacto, menos efecto, más esfuerzo, más demora. Wellington, mientras tanto, no busca ganar rápido, busca aguantar. Su plan es resistir en posiciones defensivas, esconder unidades detrás de crestas y mantener la línea con sangre fría, hasta que lleguen refuerzos prusianos. Y ahí aparece la palabra clave de Waterloo: esperar. Napoleón decide retrasar el ataque principal. Quiere que el terreno se seque un poco, que su artillería trabaje mejor. Tiene lógica. Pero esa lógica tiene un precio. Cada minuto que pasa es un minuto que acerca a Blücher. Al mediodía, por fin, el choque se vuelve brutal. Los franceses presionan. Wellington responde como una bisagra. Cede un poco, se afirma, vuelve a cerrar. Las líneas no se rompen, y cuando no se rompe una línea en Waterloo, lo que se rompe es otra cosa: la paciencia. Napoleón intenta quebrar la defensa con ataques repetidos. En el centro, la lucha se vuelve una máquina de desgaste. No es una victoria clara, es un intercambio caro. Y en una batalla donde la victoria depende del tiempo, cada intercambio caro es un problema. Mientras los hombres caen, la pregunta real no es ¿quién es más valiente? La pregunta real es ¿quién llega primero? A lo lejos, en el horizonte, empiezan a aparecer señales inquietantes. Movimiento, polvo, columnas. Al principio nadie quiere creerlo del todo, pero sí, los prusianos están entrando en la historia, y cuando entran, cambian el sentido de todo. Porque de pronto Waterloo deja de ser un duelo y se convierte en una pinza. En ese momento Napoleón necesita una decisión perfecta. Un golpe final. Algo que rompa a Wellington antes de que el frente se derrumbe por los costados, y para eso guarda su carta más temida: la Guardia Imperial. La Guardia no era solo una unidad, era un símbolo, era el mensaje de esto se termina ahora. Cuando la Guardia avanzaba, muchos ejércitos ya estaban pensando en retirarse. Pero Waterloo no iba a ser una historia de símbolos. Iba a ser una historia de resistencia. Si querés entender por qué Napoleón pierde, quédate con esta imagen. Un emperador con el mapa delante y el barro robándole horas. En la segunda parte te cuento el momento exacto en el que todo se quiebra. El avance de la Guardia, la respuesta de Wellington, y cómo una tarde se transforma en derrota definitiva. Imagina la escena: humo, gritos, caballos reventados, pólvora mojada y una línea aliada que todavía no cae. Wellington sigue ahí, aguantando. Y ahora, con los prusianos presionando en un sector, el campo se le vuelve más estrecho a Napoleón. La lógica francesa era clara: si el centro británico se rompe, todo se derrumba. Pero no se rompe, y cada ataque francés
por más heroico que sea, llega un poco tarde, un poco cansado, un poco más caro. Entonces llega el momento que decide el mito. La Guardia Imperial avanza. Para los franceses, ver a la Guardia moverse era como escuchar que el final ya estaba escrito. Para los aliados era lo contrario. Era la última ola. Si aguantaban esa, aguantaban todo. Wellington, según relatos de la época, espera el instante exacto. Sus tropas están ocultas detrás de una leve elevación del terreno. Una cresta. No es magia, es táctica. ¿Esconder hombres para reducir bajas y sorprender al enemigo en el último segundo? La guardia sube y cuando llega arriba se encuentra con fuego cerrado. De frente es a quemarropa. La línea aliada, que parecía a punto de romperse, se levanta de golpe como una trampa que se cierra. Por primera vez la guardia duda. Por primera vez la guardia retrocede, y en una batalla donde la moral es un edificio, ese retroceso es como sacar la columna central. Los franceses ven lo impensable. La guardia se repliega. En segundos, un rumor se convierte en certeza, y la certeza se convierte en pánico. Wellington siente el momento. No ordena resistir, ordena avanzar. Y ese avance no es un simple empujón. Es el grito colectivo de un ejército que se da cuenta de que el gigante sangra. Al mismo tiempo, los prusianos siguen entrando y presionan el flanco. Ya no es solo el barro. Ya no es solo el retraso. Ahora es el escenario completo. Napoleón está atrapado entre un enemigo que no se rompe y otro que no deja de llegar. La retirada francesa empieza como algo ordenado y termina como una fuga. En el caos se pierden cañones, se pierden banderas, se pierden oficiales, se pierde el control. Y cuando un ejército pierde el control, pierde la batalla aunque todavía tenga hombres. Waterloo, al final, no es solo un choque de grandes nombres. Es una lección brutal. En la guerra, no siempre gana el que pega más fuerte. Gana el que logra que el otro se quede sin tiempo. Napoleón intentó que el terreno se secara para que su artillería fuera letal, pero al esperar, dejó abierta la puerta a lo inevitable, la unión de sus enemigos. Y esa es la parte más dura. No fue un solo error. Fue una suma de minutos. Minutos convertidos en barro. Barro convertido en retraso. Retraso convertido en refuerzos. Y refuerzos convertidos en derrota. Cuando termina Waterloo, no se termina solo una batalla. Se termina una era. El hombre que había reescrito Europa durante años se queda sin tablero. Así que la próxima vez que escuches Napoleón perdió en Waterloo, piensa esto. No es que perdió por falta de coraje. Perdió porque el campo, la lluvia y el tiempo jugaron en su contra. Y ahora te hago una pregunta para cerrar. Si esa noche no llovía, ¿la historia de Europa sería otra?